Saquemos ahora las consecuencias lógicas de la primera meditación. Ha ocurrido algo extraordinario con la primera meditación. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar cómo empezó esta historia. Descartes, que salió del colegio de la Flèche, nos dijo que en aquel colegio le habían enseñado la filosofía escolástica, que la filosofía de la época, la filosofía escolástica, era una disciplina de autoridad, que en ella regía la autoridad de Aristóteles, que básicamente el estudio de la filosofía escolástica consistía en la repetición de las fórmulas aristotélicas, que no podían ser puestas en duda porque, bajo el principio de autoridad, la autoridad y la verdad estaban parangonadas. Todo lo que había establecido Aristóteles era verdadero. Y que eso anquilosaba, volvía estática, fijaba la filosofía de una vez y para siempre, no le permitía progresar nunca más. Nos contó también que tenía cerca la experiencia de Galileo, que había traído a la física de su época, a la física aristotélica que él mismo enseñaba, un principio de autoridad nuevo, el principio del contraste empírico, y que gracias a ese principio de autoridad se había quitado de encima la autoridad aristotélica, es decir, ya no repetía la física lo que Aristóteles sostenía, sino que ponía a prueba mediante el experimento esas aseveraciones aristotélicas, y que, esto es lo importante, nos dice Descartes, cuando ocurrió que Galileo trajo ese nuevo principio de autoridad del contraste empírico, ese nuevo principio de autoridad no, ese nuevo criterio de verdad, el del contraste empírico, a la disciplina que le enseñaba la física se puso en marcha y produjo casi diariamente conocimiento nuevo, y ese era un ejemplo extraordinario para Descartes, que se propuso hacer lo mismo en el ámbito de la filosofía. Sin embargo, dijimos, había un problema de exportación. Él no podía exportar de la disciplina de la física el criterio de verdad del contraste empírico hacia la filosofía, simplemente porque la filosofía no se ocupa, en principio, de entes experimentables, digamos, no hace experimentos. Luego tuvo que pensar cuál sería el equivalente del criterio de la verdad empírica traído al ámbito de la filosofía, y se dijo, bueno, yo quiero quitarme de encima la autoridad. La autoridad nunca transmite certeza. ¿Por qué? Porque la certeza se alcanza a través del camino personal e incomunicable de la reflexión. La certeza o se alcanza por uno mismo, y en uno mismo no se alcanza. Luego, donde hay certeza no hay autoridad, donde hay autoridad no hay certeza. Entonces, si yo trajera certeza a la filosofía, si yo de la filosofía hiciera una disciplina de la certeza, naturalmente sería una disciplina sin autoridades. Me habría quitado de encima Aristóteles, exactamente lo mismo que hizo Galileo en el ámbito de la física. ¿Dónde hay certeza? Se dice Descartes. Ya sé dónde hay certeza, en la matemática. Los matemáticos conocen sus verdades matemáticas con certeza, las viven con certeza, están dispuestos a defenderlas. Perfecto, lo cuento muy rápidamente, ¿no es cierto? Porque de esto hemos estado hablando hasta acá. ¿Por qué hay certeza en la matemática? Porque ellos tienen un método para alcanzar esas certezas, que llamamos verdades analíticas. El método consiste, creo yo, en una serie de pasos. El primero de los cuales consiste en no llamar verdadera ninguna cosa que no se me imponga a mí con evidencia como verdadera. Es decir, en tratar de dudar de todo aquello de lo que pueda dudarse para, a partir de ahí, hacerse cargo de esa verdad de un modo nuevo. No nos importa ahora entrar en ese detalle. Solo este es el detalle, el punto que debemos retener. Que Descartes se dijo entonces que el modelo de verdad era el modelo de las verdades analíticas, que la verdad que él quería traer al ámbito de la filosofía era la verdad analítica, porque la verdad analítica era indudable. Se dijo también que para alcanzar esas verdades analíticas, esas verdades indudables en el ámbito de la filosofía, debía empezar dudando de lo que podía dudarse. Y entonces entró en la primera meditación con el ánimo de volver analítica la filosofía, con el ánimo de volver indudable la filosofía, con el ánimo de producir verdades analíticas, es decir, indudables, o verdades indudables, es decir, analíticas en el ámbito de la filosofía. Y para eso empezó dudando. Y dudó a través del argumento de los sentidos de la apariencia del mundo, y dudó a través del argumento de la vigilia y el sueño de la existencia del mundo, y luego se le ocurrió que podía existir un genio maligno,
que le hiciera creer que 2 más 3 es 5 cuando en realidad no lo es, y dudó entonces de las verdades analíticas. Es decir, mediante el tercer argumento arruinó el modelo de verdad del que había partido. ¿Y entonces qué? Es la pregunta. ¿Qué es lo que se propone hacer Descartes? El juego terminó, digamos. Su voluntad de volver analítica la filosofía terminó, o parece haber terminado, porque ha puesto en duda las verdades analíticas a las que descarta como si fueran falsas. ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Por qué arruinar el modelo de verdad del que partió? Esa sería la pregunta. Eso es lo extraordinario que ha pasado en la primera meditación. Descartes se dice que para alcanzar determinadas verdades lo primero que hay que hacer es dudar, y termina dudando de esas verdades que él había planteado como modelo a alcanzar, como si se le hubiera ido la mano. Arruinó el modelo de verdad del que partió. ¿Por qué es la pregunta? ¿Qué debo pensar al cabo de la primera meditación? Desde mi punto de vista, al cabo de la primera meditación puedo pensar una de dos cosas. O que efectivamente no existe verdad indudable, y que yo llamaba indudables a las analíticas hace un rato por equivocación, y no existe ninguna verdad indudable, y eso es lo que parece enseñar la primera meditación, puesto que acá están todas las verdades que se refieren al mundo, las sintéticas, y acá están todas las que no se refieren al mundo, las analíticas, y una verdad o es sintética o es analítica, no parece haber más posibilidades. Y entonces repito, la meditación me enseña que efectivamente no existe ninguna verdad indudable, o que tal vez sí exista alguna verdad indudable que me haya pasado inadvertida, de la que yo no me haya dado cuenta, aunque parece raro. Pero si existiera esa verdad indudable, lo que la primera meditación me enseña magistralmente es cuáles serían las características de esa verdad indudable que, insisto, todavía no sé si existe. Sé qué quiere decir indudable, ahora lo sé. Es como si la primera meditación me hubiera enseñado qué quiere decir indudable. Yo inadvertidamente llamaba indudables a las analíticas, pero no lo eran. Ahora sé qué quiere decir indudable. Indudable, en términos concretos, por el modo en que he imaginado que se podían poner en duda las verdades analíticas, indudable quiere decir no manipulable por el genio maligno. Si hay un genio maligno que puede arruinar toda verdad por la manipulación, que puede hacerme creer que todo existe cuando en realidad nada existe, que puede hacerme creer que 2 más 3 es 5 cuando en realidad nada es 5, que lo puede arruinar todo, que lo puede manipular todo, y al mismo tiempo yo digo que podría haber una verdad indudable, lo que estoy diciendo es que esa verdad es indudable en el sentido de que está fuera del imperio del genio maligno, que es una verdad que él no logra manipular. Parece raro que él pueda manipularlo todo y que al mismo tiempo exista una verdad que esté por fuera de esa manipulación general. Si él es capaz de manipularlo todo, el argumento del genio maligno es totalizante, arruina todas las verdades, ¿cómo al mismo tiempo voy a sostener que hay una verdad que está por fuera de su imperio? No lo sé. Estoy diciendo simplemente, con dificultades de contrasentidos, con dificultades un poco paradójicas, estoy diciendo que he logrado encontrar un argumento que totaliza la duda, que arruina todas las verdades, y que al mismo tiempo, si existiera una verdad indudable, eso querría decir justamente que el argumento que las arruina todas no arruinaría esa verdad, y eso es lo que la haría indudable. Es decir, que la verdad indudable no sería manipulable por el genio maligno. Es como si yo hubiera aprendido meditando, como si Descartes se hubiera enseñado a sí mismo meditando qué quiere decir indudable. Quiere decir, en este escenario concreto de duda que he planteado, no manipulable por parte del genio maligno. ¿Qué quiere decir no manipulable? Que él no puede hacerme creer que esa verdad es verdadera cuando en realidad no lo es. Él puede hacerme creer que el mundo existe cuando en realidad no existe, sí. Él puede hacerme creer que 2 más 3 es 5 cuando en realidad no lo es, sí. Si existiera una verdad, él puede hacerme creer que cualquier verdad es verdadera cuando en realidad no lo es. Si existiera esta verdad indudable, que, insisto, todavía no sé si existe, porque quizá lo único que hay que aprender de la primera meditación es que no hay verdad indudable, eso está dicho en la última línea, ¿no es cierto? La aprehensión que él siente, en la última línea de la primera meditación, la aprehensión que él siente de que las laboriosas vigilias no le traigan otro conocimiento más que todo es falso. Si existiera esa verdad indudable, entonces debería ser una verdad que él no pudiera hacerme creer que es verdadera cuando en realidad no lo es. Imagino esa situación, no la imagino bien en este momento, digamos. Solo estoy describiendo
las características que tendría, que podría tener esa verdad indudable si existiera. Sería más verdadera que las verdades analíticas, porque el genio maligno puede engañarme respecto de que 2 más 3 es 5, pero no podría engañarme respecto de esta verdad, una cosa extraordinaria. Y al mismo tiempo no sería ni sintética ni analítica, es decir, ni se referiría ni no se referiría al mundo, una cosa que parece imposible. O una verdad se refiere al mundo, es una verdad que aporta información sobre el mundo, o es del orden de lo lógico y no aporta de lo analítico y no aporta información sobre el mundo. ¿Cómo podría existir una verdad que no fuera de ninguno de los dos tipos? Bueno, si existe esa verdad indudable, tendría estas características. Y eso es lo que se pregunta Descartes en la segunda meditación, eso es lo que busca en la segunda meditación. ¿Cuál es esa verdad indudable? Fíjense que el hecho de que no sea esa verdad manipulable por el genio maligno, podría pensarse así, podría verse así. Estos que controlan a mi cerebro y que le imponen cada uno de los estados de conciencia, no podrían, al imponerme el estado de conciencia que supone esta verdad, hacerme creer que esa verdad es verdadera cuando en realidad no lo es. Puede, lo voy a poner en otros términos, puede este cerebro completamente manipulado pensar una verdad verdadera, una verdad por sí mismo, aun cuando está absolutamente manipulado. Esa es la pregunta que ordena la segunda meditación. Eso es lo que busca Descartes en la segunda meditación.